del curso de Psicología Aplicada de Lección 4 y junto a mis compañeros Mario Ramírez y Javier Arellano abordaremos el tema de la diabetes. Y pues bueno, en primer lugar, comenzaremos por definir qué es la diabetes. Proviene del latín y del griego clásicos y significa gasto de azúcar. Es un trastorno metabólico que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, es decir, una elevación de la concentración sanguínea de glucosa. Los médicos en la antigüedad lo usaban para describir la enfermedad por identificarse un gran volumen de orina dulce, una sed intensa y una pérdida de peso a pesar de un gran apetito. En la dimensión social de la diabetes encontramos que existen cifras que indican que a nivel mundial, desde 1995 a la fecha, se ha incrementado el número de personas que viven con diabetes. Podemos observar aquí un dato muy interesante que dice que a nivel mundial existen 422 millones de adultos que padecen diabetes. Esto corresponde a 1 de cada 11 personas. Y por acá tenemos una pequeña tabla que nos indica los principales países con el mayor número de diabéticos. China ocupa el puesto número 1 con 114 millones, India está en el puesto número 2 con 73 millones, Estados Unidos tiene 30 millones, Brasil 12 millones y medio, México nos encontramos en el puesto número 5 con 12 millones, Indonesia tiene 10 millones, Rusia 8 millones y medio, Egipto 8 millones y Alemania y Pakistán 7 millones y medio. En México, la diabetes tiene una prevalencia de 9.4%, lo cual indica un alto costo tanto a nivel social como individual. Esta enfermedad es controlable por medio de adquirir nuevos hábitos de vida saludables o modificarlos por unos más saludables, tanto de la persona que lo padece como de sus allegados. Y aquí se ve involucrado un punto muy importante que es la percepción de calidad de vida que tiene la persona sobre su propia enfermedad. En México, las principales causas de la diabetes son originadas por estilos de vida poco saludables, como lo mencionábamos anteriormente, y prevalecen en niños, adolescentes y adultos. Esto propicia un aumento importante de la obesidad y sobrepeso, el cual es el principal factor de riesgo para padecer esta enfermedad. De este lado podemos apreciar unos datos arrojados por Ensanud 2012 y Ensanud 2016 que nos habla sobre la prevalencia de diabetes en mujeres. En el año 2012 fue de 9.67% y para los hombres fue de un 8.6%. Mientras que en el año 2016 las mujeres tuvieron una prevalencia en diabetes de 10.3% y los hombres de 8.4%. Respecto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos, las mujeres manejaron en el 2012 el 73% y los hombres el 69.4%. En el 2016 las mujeres tuvieron 72.7% y los hombres se mantuvieron con el mismo 69.4%. Esto indica que el 90% de los casos de diabetes están directamente relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Acá tenemos otro dato arrojado por INEGI 2015 que habla sobre la incidencia de la diabetes en México, el cual nos indica que la tasa de mortalidad fue de 69.78 por cada 100.000 habitantes en ese año. Ahora bien, en la clasificación encontramos que existen 4 categorías atendiendo al mecanismo subyacente que causa la hiperglucemia. El tipo 1 es denominada diabetes mellitus insulinodependiente o diabetes de inicio infanto-juvenil, en la que hay una insuficiencia absoluta de insulina y se precisa insulina exógena para el control de la glucemia. En el tipo 2 se denomina diabetes mellitus no insulinodependiente o diabetes de inicio en la madurez. Suele asociarse a edades más avanzadas, frecuentemente a partir de los 40 años,
aunque también ha sido diagnosticada en niños y adolescentes con obesidad. Se encuentra también la diabetes gravídica o diabetes gestacional de aparición en el embarazo. En este tipo de diabetes, los niveles de glucosa de la madre son altos, de tal modo que le proporciona una glucosa adicional al bebé, lo cual puede causar alteraciones cardíacas, bebés macrosómicos, es decir, bebés excesivamente grandes. Esto se considera bebés que pesen arriba de 4 kilos al nacer. Puede causar también síndrome de regresión caudal o alteraciones cardiológicas e hipoglucemia al nacimiento. Y por mencionar solo algunos otros tipos de diabetes, encontramos que cuando existen defectos genéticos en la función de los islotes pancreáticos, esta se denomina diabetes del adulto de inicio en la juventud, MODY, donde la secreción de la insulina está alterada, pero los defectos de la acción de la misma son escasos. También existen endocrinopatías que favorecen a la diabetes, como lo son el síndrome de Cushing y la acromegalia. También existen ciertos fármacos o sustancias químicas, como los glucocorticoides, que estimulan directamente al cortisol y que, al igual que la enfermedad de Cushing, generan un alto contenido de hormonas contrainsulares que favorecen al desarrollo de la diabetes. Y se ha encontrado que en el síndrome de Down pudiera estar favorecido el desarrollo de la diabetes debido a un mayor sedentarismo y una mayor resistencia a la insulina. Bien, continuando con la plática, podemos decir que existen otros tipos de diabetes, como por ejemplo la diabetes derivada de defectos genéticos en la acción de la insulina, la diabetes derivada de secreción hormonal excesiva, la diabetes ocasionada por fármacos o sustancias químicas, la diabetes ocasionada por enfermedades del páncreas y la diabetes derivada de síndromes genéticos como son el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Las principales características de la diabetes es que es una enfermedad crónica y sin curación. Es muy frecuente y afecta a un amplio margen de la población. Necesita de cuidados constantes. Puede afectar un intervalo amplio de edades, desde niños muy pequeños hasta gentes de avanzada edad. Puede afectar muchos órganos y puede causar complicaciones graves en el organismo. La afección de la enfermedad sobre la persona no es solo a nivel biológico, sino que afecta muchas otras áreas del ser humano, como son el área emocional, el área económica, social y psicológica. La diabetes, desde un punto de vista psicológico, tiene un proceso complejo y dinámico que parte de la percepción de los síntomas y el tratamiento y las respuestas a la enfermedad, tanto de la persona que la padece como de las personas que la rodean, es decir, de su familia y amigos. Las afecciones psicológicas más significativas en un paciente con diabetes se concentran cuando se le comunica por primera vez al paciente el diagnóstico de la enfermedad, su alteración en su estado o estilo de vida personal, laboral, de pareja, social y familiar. La atención constante del paciente en centros de salud y hospitales, que esto puede llegar a cansarlo. Los momentos graves que padece a causa de la enfermedad, que en ocasiones y en muchos casos son cambios corporales y emocionales. La diabetes también afecta diversas áreas del ser humano, como son su conducta, su cognición, las emociones, como lo comentamos, sus relaciones sociales y su familia. Las personas con diabetes tienen mayor predisposición a padecer ansiedad y depresión. Esto debido a los niveles altos de sangre en el organismo, así como de dopamina. La diabetes en la cognición se refiere a lo que el individuo piensa acerca de la enfermedad, es decir, cómo se piensa sobre su evolución, cuáles son sus causas y sus consecuencias y qué probabilidades tiene de modificar el curso de la enfermedad, así como sus creencias que lo harán actuar de una manera pasiva o de una manera activa ante sí misma.
La diabetes tiene ciertas reacciones y consecuencias emocionales que se manifiestan y que manifiestan las personas que la padecen, derivadas de los cambios constantes en los niveles de azúcar en la sangre. Y estos pueden ser miedo, ansiedad, depresión, vergüenza, culpa, resentimiento, ira, estrés, preocupación, tristeza, angustia, nerviosismo, confusión, irritabilidad, etc., que en muchos de los casos son el resultado de una mala adaptación a la enfermedad, a la que contribuyen también la frustración social, que incluye apoyo social escaso tanto familiar como del sector salud. Las personas con diabetes pueden tener una mayor probabilidad de enfrentar problemas de índole social, toda vez que se les exige una reorganización en sus estilos de vida. Algunos de estos problemas de orden social se relacionan en gran medida con el autocuidado y las exigencias terapéuticas. Desde un punto de vista familiar, la diabetes vista de manera positiva puede ser una oportunidad para unir a la familia, para que toda la familia tenga un estilo de vida saludable. Pero también puede representar que una persona que vive con diabetes puede llegar a cansarse si su familia está todo el tiempo interviniendo en lo que hace, en lo que come y en la manera en que se cuida. Esto puede hacerlo sentir perseguido o regañado. La diabetes, para su prevención o retraso de su aparición, requiere de varios elementos: una dieta saludable, actividad física regular, mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco. Continuar con lo que es la intervención psicológica de la diabetes. Es fundamental acompañar a la persona que ya fue diagnosticada para que pueda enfrentar una enfermedad y que debe de comprender que no tiene cura, que es crónica y que va a afectar su bienestar. Nuestro objetivo es mejorar la calidad coadyuvar en mejorar la calidad de vida del paciente, lo cual implica información y educación sobre lo que es a través de talleres psicoeducativos y tratamiento médico. El tratamiento médico generalmente se cumple en su totalidad, aunque se llega a descuidar la parte psicológica. En la parte psicológica tenemos 3 niveles o factores psicológicos presentes en la diabetes: el cognitivo, el conductual y el afectivo. En lo cognitivo podemos conocer lo que piensa el paciente acerca de su enfermedad y, conforme a la información que disponga, responder dudas sobre causas, afectaciones, etc. La idea es que disminuyan sus riesgos. La persona tiene ideas preconcebidas, tiene creencias, y estas van a ser importantes en la manera en que se va a implicar en el tratamiento y cómo va a actuar. O bien, pudiera tener una actitud pasiva. Hay pacientes que así lo tienen y que solamente dejan todo en manos de los médicos. Entonces, nuestro trabajo es provocar actitudes positivas, lograr compromiso para el cambio de vida, adopción de hábitos saludables y responsabilizarse de su conducta. En lo afectivo se procesan las reacciones emocionales ante la enfermedad y sus consecuencias. Entonces nosotros tenemos que coadyuvar sobre cómo gestionar las emociones, ya que van a ayudar a afrontar el cumplimiento terapéutico. Las emociones surgen desde que es diagnosticado y van a estar presentes toda su vida. Algunas emociones son de negación, no creer lo que está pasando, creer que hay errores, sentir miedo, cuáles son las complicaciones, cómo me va a afectar. Sentir culpa porque yo me lo provoqué con mi estilo de vida, tal vez, porque a mí enojarse, ¿verdad? Sentirse confundido, abrumado por todo lo que ahora tiene que controlar en su vida, los cambios que tiene que hacer. Tiene que haber planificación, organización, orden. Sentirse deprimido porque siente que perdió su salud y entonces su ánimo cambia. Tiene estados depresivos, tristeza, pena, a partir de que se diagnostica. En lo conductual está el cuidado de sí mismo para que pueda afrontar las situaciones estresantes o las crisis, además de la comunicación que debe tener con el médico y sus cambios de hábito, sus actividades y otros aspectos saludables. ¿Cómo va a depender la manera de afrontar la situación? Bueno, ¿cómo ha hecho esto en su vida con otro tipo de frustraciones y conflictos? Y esto va a hacer que sea más o menos adaptativa a su respuesta o pues, de carácter patológico.
Entonces, la idea de las estrategias efectivas es proteger efectos adversos como el estrés. Entonces, se busca la adaptación psicosocial con la salud física y mental. El paciente tiene derechos a decidir sobre cuidados y tratamiento y debe, en términos de corresponsabilidad con el pacto terapéutico. El abordaje terapéutico se puede hacer tanto en lo individual como en lo grupal. En la intervención grupal se tienen aspectos didácticos y de exploración emocional, y algunos objetivos son facilitar acceso a información y clarificar dudas en torno a la diabetes, alimentación, ejercicios, autoanálisis, detección, etc. Administración de insulina, por ejemplo, informar en torno a las alteraciones emocionales más frecuentes que comporta la enfermedad y crear un área para afrontarlas. Favorecer la exploración y análisis de dificultades para poder cumplir terapéuticamente, trabajar conflictos, etc. Por supuesto, estar acompañado de pares como él, ¿verdad?, en lo grupal. Fomentar la ayuda mutua, disminuir los costos, etc. Bueno, estas son las referencias consultadas en la plataforma, ustedes pueden profundizar más. Quiero complementar, no lo tengo en las diapositivas, algunos ejemplos de intervenciones en diabetes tipo 1, la intervención de afrontamiento, mejora de adherencia al tratamiento, intervención psicológica en autocontrol glucémico, intervención psicológica en autocontrol, ya lo dije, y en el tipo 2, pues los programas conductuales en comparación con otras intervenciones como consejo nutricional. Y algo muy importante, en el tipo 2, no solo los factores biológicos van a ser factibles, también es importante el tratamiento psicológico, y uno no suple al otro.